Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¿Qué tal, queridos camaradas? Bienvenidos sean a este octavo programa de Foro Cepa, Radio Foro Cepa para distinguir, pero el nombre oficial es Foro Cepa. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y el día de hoy me encuentro con Azuramaya González y el Canas, que por cierto está tocando la guitarra en vivo. Vamos a escucharlo un momento. Muy buenas tardes, los saludo desde aquí, Radio Foro Cepa, soy Azuramaya González y un gran gusto de estar aquí con ustedes en este octavo programa donde el arte y la cultura es un arma de cambio, un arma para despertar las conciencias y cambiar el mundo. Continuamos. Muchas gracias, Azu. Y bueno, el día de hoy, nuestro camarada, el buen Lalo Aguirre, pues no pudo venir. Tuvo un contratiempo, pero mucha fuerza por allá, así pasa, compañero. De cualquier manera, el buen Lalo nos acaba de mandar algo de material que vamos a reproducir. Tiene una entrevista y también me parece que nos mandó algo más. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las cantinas, y esto con la intención de hacerle promoción a la manifestación cultural, podemos llamarla así, de las cantinatas, una expresión artística que ha estado manejando el maestro Chucho Moreno desde hace varios años, y ahorita el buen Azuramaya nos va a contar cuántos exactamente, y pues también de la cantina como concepto, la cantina michoacana, y cuál es su valor antropológico a nivel cultural, qué nos cuenta la preservación de las cantinas tradicionales, por qué se hace esta preservación y pues todo lo referente a las cantinatas del maestro Chucho Moreno. Bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos a escuchar esta pequeña intervención musical de parte de Dus Trambotics. Y continuamos con esto que es Foro Cepa Radio.
Y bueno, ¿cómo se llama esto que acabamos de escuchar, querido Canas? La canción se llama A Moment for Our Dreams, parte 2. Ok, pues muchísimas gracias por compartirnos esta melodía. Por cierto, un saludo muy grande y muy especial a Emanuel, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero pues que ya se ha presentado en algún programa de este Foro Cepa. Emanuel es parte de Dus Trambotics, pero también se le conoce como el CEMAS. Y entiendo que pues cada uno en lo particular pues hace música y también la hacen juntos. Así que pues búsquenlos en Spotify, búsquenlos por ahí. Yo creo que en la página podrían ir publicando estas ligas de cómo los encontramos en Spotify, cómo los encontramos. Y por supuesto los van a seguir escuchando en este programa de Foro Cepa. Y también vamos a estar trayendo nuevas propuestas, como no, de música alternativa, paisajes sonoros y demás sonidos experimentales para sus oídos. Y bueno, hablando de otras manifestaciones artísticas y hablando de las cantinatas, ¿qué les parece si abordamos a la cantina como objeto de estudio artístico? Bueno, tal vez un objeto de estudio artístico sea un debraye muy fuerte. ¿Qué les parece si lo llamamos un símbolo de identidad cultural? Al hablar de las cantinas de Michoacán, no solamente se habla de un bar, se habla de un símbolo de la identidad cultural de la región, lugares que representan el tejido social de esta colorida identidad que tenemos todos los mexicanos. En cada esquina de las ciudades del país se puede encontrar una cantina, en donde la tradición, la convivencia y la historia cobran vida. Las cantinas en Michoacán son refugios llenos de memorias y costumbres. Son espacios donde la comunidad se reúne para compartir y disfrutar, siendo puntos de encuentro para los lugareños y visitantes por igual. No son solo un lugar para disfrutar una cerveza o un trago de tequila. Son espacios de sociabilidad donde la gente se reúne para intercambiar historias, compartir risas y disfrutar de la música. La identidad cultural de Michoacán se ve reflejada en cada aspecto de estas cantinas. En su arquitectura se puede apreciar una fusión entre lo colonial y lo contemporáneo. En su decoración se vislumbra arte y estética regional. Y en su música se percibe el alma de la tierra michoacana. El ambiente cálido y amigable de las cantinas invita a la convivencia y al diálogo. Las barras llenas de botella de tequila y mezcal, las mesas de madera, donde los amigos se reúnen para jugar dominó o cartas, las sillas gastadas por años de anécdotas y chistes. Todo ello contribuye a crear una atmósfera que captura la esencia de la vida michoacana. Las cantinas también han jugado un papel vital en la preservación y promoción de las tradiciones culturales de Michoacán. Son lugares donde se mantiene viva la tradición del mariachi y la música ranchera, donde los platillos locales son la norma y no la excepción, y donde se honra el arte de la conversación y el debate. Esta es la primera parte de un ensayo que se llama Un símbolo de identidad cultural, escrito por un servidor, y que pueden encontrar en la página web forocepa.foroactivo.com. Está abierta la interpretación, el debate y todo lo que sus mentes dirijan. Querido Azu, ¿qué opinas de esto que acabo de leer? ¿Qué opinas de la cantina como concepto? ¿Para ti qué es una cantina? Y digo, antes de hablar de las cantinatas como tal, hablemos de la cantina como concepto. Pues bueno, hay que entender un poco la historia de las cantinas, cómo ha ido cambiando o evolucionando como se ve el concepto, la idea o el concepto, pero
Bueno, quiero comentar primero que felicidades por tu ensayo, no sabía que era tuyo, ahora que lo estás leyendo, es muy bueno, felicidades. Y se me hace una muy buena reflexión, pero igual como todo ensayo, pues se enfoca en unos aspectos y podemos ver otros. Por ejemplo, en un principio las cantinas eran exclusivamente para mujeres, ¿sí? Había unos letreros muy conocidos que decía se prohíbe la entrada a uniformados, a perros y mujeres. Si no me equivoco, no sé si va en ese orden, pero básicamente esa era la idea. En la actualidad, pues sabemos que esa cuestión ya no se da así. Incluso en las cantinas se puede ver una diversidad cultural muy amplia, o sea, gente con otras preferencias sexuales, con otros géneros, con otros gustos, etcétera. Digamos, es un espacio de apertura, pero también es un espacio de lucha. En la actualidad yo creo que la cantina se puede ver como un espacio revolucionario. Independientemente también de que puede tener aspectos negativos, hay que remarcarlo, pero también tiene aspectos positivos. ¿A qué me refiero que es un lugar revolucionario? Es un lugar revolucionario porque promueve el ocio, pero no el ocio por el simple ocio, sino el ocio a través de la convivencia y muchas veces a través de estas convivencias que se puede dar con el otro. Perdón que te interrumpa, Su. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y ya estamos de vuelta en Radio Foro Cepa. Nuestro compañero Azur Amaya González, maestro de artes gráficas, nos estaba hablando de la cantina. ¿Por qué consideras que es un lugar revolucionario, Azur? ¿A qué me refiero que es un lugar revolucionario? Es un lugar revolucionario porque promueve el ocio, pero no el ocio por el simple ocio, sino el ocio a través de la convivencia y muchas veces a través de estas convivencias que se puede dar con el otro se pueden crear cosas interesantes, cosas valiosas como son las mismas cantinatas u otros eventos culturales. No es exclusivo de Morelia o de nuestro tiempo histórico que las cantinas sean un espacio de comunión para artistas, para creadores o para incluso la motivación a la creación, ¿sí? A la revolución. Entonces, ¿por qué digo que es un espacio revolucionario? Digo que es un espacio revolucionario porque promueve el ocio. Y en esta actualidad, en este periodo histórico del neoliberalismo, donde todos tenemos que ser productivos y nuestro espacio libre tenemos que ser también productivos, creo que el ocio es completamente revolucionario. Entender que en esta vida no venimos solo para producir, para trabajar, para generar dinero, sino venimos para vivir la vida. Y la vida, como todo, tiene sus aspectos agridulces y eso lo podemos ver en las cantinas. En las cantinas podemos ver gente que está dormida de tanto beber o no dormir. Podemos ver gente efusiva, muy alegre. Podemos ver gente inclusivemente muy, muy, muy triste o deprimida. Entonces ahí podemos ver muchas facetas, pero realmente es un espacio donde una persona, ya sea hombre, mujer, transgénero, etcétera, etcétera, puede expresarse libremente. También esa es una cosa que nos ha permitido, anteriormente donde había cierta restricción, ahora hay una libertad, una gran libertad. Claro, pues sí, es interesante cómo lo abordas, porque fíjate, ya que lo mencionas, en los juegos de estrategia, que por cierto ahí a ver si el Canas, que ya se atrevió a hablar el día de hoy, nos ayuda con un poco más de teoría de videojuegos, porque eso también es importante abordarlo en este siglo XXI. En los juegos de estrategia te aparece muchas veces la figura de la cantina o la figura del salón o la figura del bar como un lugar donde los trabajadores van a relajarse después de una jornada laboral pesada. Y efectivamente, el origen de la cantina tiene sus raíces durante la época de la post-independencia. Y sí, eran lugares exclusivos para que los hombres pudieran reunirse y relajarse
disfrutar de una bebida, socializar después de una jornada laboral agotadora. Y fue a través de un decreto presidencial, precisamente, en donde se dice o donde se sentencia que los lugares donde se vendía alcohol tenían que, por decreto presidencial, estamos hablando de 1845, era presidente José Joaquín de Herrera, y dictaminó que vender alcohol, que quien vendiera alcohol debía ofrecer comida para acompañar a las bebidas y mantener abiertas sus puertas para permitir la vigilancia del orden público. Efectivamente, las puertas, famosas puertas de cantina, están diseñadas para mantenerse abiertas y seguir ofreciendo pues algunas ventajas que ofrecen las puertas, como por ejemplo anunciar cuando alguien entra o sale. Y pues el hecho de acompañar con alimentos, el fusionar, por así decirlo, el concepto de fonda y el concepto de tienda, en este caso de productos alcohólicos, porque recordemos que las tiendas departamentales son una novedad, así como las tienditas de la esquina también son un producto de la modernidad, pues tenían que estar haciendo que convivieran pues cocineros, meseros y por supuesto proveedores, así como por supuesto lo más importante, los parroquianos, ¿no? Los parroquianos de la cantina. Y bueno, ahorita durante la identificación nos pregunta el compañero Canas si cantina y bar es lo mismo, y la respuesta pues es que no, por lo menos en el lenguaje mexicano y por lo menos como lo comprendemos como sociedad. Las cantinas y los bares pues son dos figuras diferentes, y vamos a tratar de hacer esa explicación ahorita con nuestro querido amigo Azu. Azu, ¿cómo concibes tú la diferencia entre un bar y una cantina? ¿Cómo se lo explicarías a un jovenzuelo como el Canas? Es una pregunta muy interesante. Primero, la palabra bar pues no es una palabra que venga de origen mexicano o castellano. Digamos que son muy similares porque son establecimientos que se enfocan en la venta de alcohol, ¿sí? En bebidas alcohólicas. En ese sentido sí son muy similares y el servicio también es muy similar, pero la diferencia yo creo que estriba principalmente en la tradición, en la forma de la cantina y en la forma de concebir una cantina. La cantina, digamos, es algo más enfocado al pueblo. Al pueblo, cuando me refiero al pueblo, es a la clase trabajadora, a la clase menos favorecida. Y los bares pueden ser, digamos, un poco más enfocados a una clase, digamos, clase media o clase pudiente, que puede ser el caso, puede ser que sí, puede ser que no, pero por lo general sí, digamos, el enfoque es un poco diferente. Sí, el enfoque de una cantina es más pintoresco. Sí, en las cantinas se da mucho la cuestión de diferente gente de diferentes clases sociales, pero principalmente clase baja. Yo creo que estriba en eso y también en la tradición histórica de la misma cantina, que tiene una tradición en la cultura mexicana muy amplia. Y dentro de esa tradición también hay una tradición muy amplia dentro de la cuestión artística y cultural, principalmente en la música ranchera, pero también en otras áreas áreas o disciplinas de las artes. Sí, pues bueno, efectivamente yo concibo que esa sería una parte importante, ¿no? Lo pintoresco, como comentas, y la apertura a pues diferentes clases sociales, aunque siendo entendidos también hay pues bares de todas clases sociales, y me imagino cantinas que son sumamente caras, como por ejemplo las que se encuentran en Garibaldi. Desde mi perspectiva,
yo creo que los elementos entre la cantina tradicional y el bar suelen ser pues bastante distintivos en términos de concepto. Por ejemplo, las puertas que habíamos mencionado previamente, el hecho de que haya tanto comida como bebida y que existan los meseros. En muchos bares no hay meseros. Y también el tipo de comida que se presenta. La botana mexicana como concepto es obligatoria que se encuentra en la cantina, y valoramos mucho, por ejemplo, los huevos en salmuera o en vinagreta, las patitas de puerco. Existen platillos, por ejemplo, el chamorro estilo cantina, y también este concepto que es el concepto del botanero, ¿no? Que tu primera cerveza o tu primera bebida está acompañada pues de una tostadita o de unas palomitas o de unos chicharrones, un poquito de salsa de guacamole con un chicharrón, y el segundo ya trae un caldito, ya trae algo de verdura, que ciertamente son platillos baratos, pero que se presentan en tiempos y que dan una sensación de servicio y de confort. Y pues ya dependiendo de a qué cantina vayas, pues vas a irte encontrando pues que patitas de puerco, que enchiladas, mariscos, carpas, etcétera, ¿no? Pero también es un concepto, y por supuesto todas las cantinas te presentan una opción de alimento, y cuando son tradicionales pues generalmente son platillos de la región. Ahora también habríamos de especificar que existen cantinas no tradicionales, que son cantinas pero no están pensadas para perseverarse o para mantener estas expresiones artísticas, como bien lo mencionabas, Asu. Y también hay cantinas que por el mero hecho de ser negocios sociales tuvieron mucha ventaja histórica de ser mantenidos. Digo, sabemos de tiendas históricas, sabemos de fábricas históricas, pero así como todos los elementos que componen la sociedad, encontramos cantinas que se mantienen desde épocas muy cercanas a la Revolución o incluso anteriores, y esas cantinas han conservado su configuración y se han resistido, o en su momento se resistieron, a conceptos como poner la bola disco, como poner las bocinas, la pista de baile. Y pues ese es el origen de la cantina mexicana, y es una parte de la historia que hemos tratado de conservar. El primer estado que hizo alusión y referencia a la importancia de mantener las cantinas tradicionales fue Guanajuato, hace ya varias décadas, pero al día de hoy parece una misión cultural importante el preservar las cantinas como recintos pues tal vez históricos, tal vez de importancia social, tal vez de memoria, pero pues podríamos decir que las cantinas son un pequeño museo al ocio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Continuamos, queridos camaradas de Foro Cepa, continuamos. El día de hoy, como ya les había mencionado, el maestro Lalo Aguirre no pudo venir. No obstante, nos mandó una entrevista callejera que hizo por las calles del centro histórico de Morelia. El programa pasado ya nos estaba hablando pues de un problema, un problema importante dentro de la sociedad, un problema que muchas veces nos cuesta trabajo abordar. Así que vamos a escuchar
Esta entrevista es una entrevista que se le hizo a un personaje del centro conocido como el licenciado del centro. Ya el maestro Lalo lo describe muy bien. Y pues es una entrevista ciudadana acerca de los derechos que hay sobre las personas que trabajan del sexo servicio. Así es que alerta de diu, 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 meta por ahí al muchacho, tal vez esto sea un tema que considere usted para adultos. Vamos a escuchar esta entrevista del maestro Lalo Aguirre. Muy bien, estimado auditorio de Foro Cepa, estamos en el Jardín de las Rosas, uno de los jardines más tradicionales de la ciudad de Morelia, y buscando algunas de las sexoservidoras que quisiera aceptar una entrevista, que ya saben ustedes que es difícil, ¿no? Es difícil porque pues ellas no suelen ser muy abiertas, prefieren mantenerse muy comprensiblemente bajo un marco de discreción. Entonces es un poco complicado que ellas se quieran expresar, pero bueno, ya hemos nosotros hablado aquí sobre la situación en la que se encuentran ellas, y desde luego pues si se da la oportunidad poder escuchar de viva voz qué piensan al respecto. Y pues es otra forma de resistencia la de ellas, ¿no? Es la de la resistencia por sobrevivir, ¿no? Y por ir encontrando espacios donde puedan ejercer el más antiguo de los oficios. Pero estando aquí en el Jardín de la Soterraña me encontré un conocido personaje de Morelia, que es el licenciado Sergio Jiménez. Un viejo amigo que quienes lo conocemos le decimos el licenciado del centro, porque ya es un personaje muy conocido en las calles de Morelia. Ustedes lo recordarán siempre que él pues anda por aquí siempre con sus libros, cargado de lecturas, fumando su cigarro, y también pues él pues anda vestido de traje, ¿ven? Siempre guardando propiedad. Estimado Checo, un gusto encontrarte por aquí en el Jardín de la Soterraña. Sí, muchas gracias Lalo por la entrevista. Aquí andamos, como siempre, disfrutando de esta tarde, aquí en el jardín, disfrutando de un buen cigarro, una buena lectura y un rico café. Oye, Checo, fíjate que he estado abordando un poco el tema de las sexoservidoras en las calles, y no sé, quisiera pedir tu opinión al respecto. ¿Cómo lo consideras? ¿En qué situación viven ellas? Si merecen ellas un lugar donde realizar su trabajo, alguna zona de trabajo que las autoridades se preocupen porque ellas puedan tener mejores condiciones, etcétera. ¿Tú cómo lo ves, Checo? Bueno, dado la dinámica del sistema capitalista, tú sabes que estamos divididos en clases sociales. La alta burguesía ha generado, y el capitalismo, una serie de desigualdades sociales, y entre ellos los ceros sociales, entre los cuales están los limosneros, los pedigüeños y las mujeres de la vida galante. Ellas conforman ese núcleo o grupo social, y considero yo que es el oficio más antiguo del mundo. Y ellas, yo creo que es una forma de resistencia, como lo manifiestas, dentro del sistema capitalista, porque no han encontrado otra manera de sobrevivir, de ganarse la vida, el pan de cada día. Y considero que el Ayuntamiento de Morelia debería de formarles un espacio, darles todas las prestaciones de ley, darles seguro social a ellas y a sus familias. Aquí abundan ellas y son parte del paisaje de aquí del jardín. Y fíjate que desde luego en ese aspecto, si pudiera regresar las zonas de Morelia que desaparecieron como a mediados de los 80 y que eran tan necesarias, porque desde luego estas zonas son necesarias para todas las ciudades, moralismos más, moralismos menos, pero creo que sí son una parte fundamental para toda comunidad, este oficio más viejo del mundo. Y bueno, ciertamente
si se pudiera generarles espacios a estas mujeres que pues han sido obligadas a estar ejerciendo su trabajo en las calles y en las plazas, que tuvieran mejores condiciones de establecimiento, y de allí pudieran desprenderse más cosas. De luego estaríamos hablando de que si se formaran sindicatos de sexo servidoras, pues podrían tener accesos a todos estos servicios que estás describiendo, licenciado Jiménez. Claro, desde luego que sí. Tengo entendido que en algunos países de Europa ya cuentan con ese tipo de instrumentos jurídicos y sociales. En algunos, como Holanda, Bélgica, en los Países Bajos, ¿no? Países Bajos, sí. De allá de la Europa nórdica. De la Europa Ciertamente, donde incluso existen aparadores, pero estas mujeres gozan de muchos derechos, derechos que no existen en este país. Así es. Así es. Yo he hablado siempre de que en México ya merecemos un derecho al placer, licenciado Jiménez. Y yo creo que si se contemplara constitucionalmente, desde luego, pues estaríamos abordando todo esto que estamos diciendo. Sí, de acuerdo a la ley, a la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derechos a la educación, a la salud, a todas las prestaciones del Seguro Social, derecho a varios servicios sociales, y creo que están contemplados en la Constitución, y creo que estas mujeres merecen ese derecho. Pues muy bien, ya escuchamos la opinión de un ciudadano muy interesante, de un personaje aquí del centro histórico de nuestra ciudad, el licenciado del centro, Sergio Checo Jiménez, que me da mucho gusto habérmelo encontrado aquí en el jardín de la Soterraña. Es una opinión muy válida porque es una opinión ciudadana. Y bueno, seguiremos buscando alguna oportunidad para escuchar de viva voz qué piensa una de estas trabajadoras sexuales que labora aquí en las calles del centro de la ciudad de Morelia. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y bueno, pues como bien lo dice el maestro Lalo Aguirre, es una entrevista muy válida porque es una entrevista ciudadana y pues que nos habla sobre cómo existe la marginalidad en algunos trabajos de la ciudad y cómo estos dan pues cabida a muchas ramas de la historia de la ciudad misma y de la tradición en México. Y también hay que decirlo, porque además es el tema de este programa, se les ha visto trabajar históricamente dentro de las cantinas. Y ahora sí vamos con nuestro camarada Azur Amaya, que nos va a contar sobre esta tradición tan ducha que estamos conmemorando, la de las cantinatas, que ya se aproximan las cantinatas en la ciudad de Morelia, de parte del maestro Chucho Moreno, una tradición urbana, aunque eso sí, de mucha tradición. Cuéntanos, querido compañero Azu, ¿qué es una cantinata? ¿Desde cuándo se festejan? ¿Y quiénes participan? Bueno, la cantinata es un evento cultural, obviamente bohemio, que promueve, digamos, el ocio, promueve la convivencia a través de las cantinas, como tú también dijiste. En la mayoría de las cantinas de México también se encuentran muchas sexoservidoras o ficheras, como se les conoce también con otros términos, y que de alguna forma son parte de este paisaje pintoresco, pero pintoresco yo creo que en el buen sentido de entender una diversidad de pensamientos, de forma de ser y de pensar, que vuelven muy agradable estos espacios, muy divertidos.
un espacio donde las cantinatas, que como tú mencionas, fueron fundadas por el maestro Jesús Moreno, también fundador del Foro Cepa y de otros movimientos artísticos aquí en Morelia y en otras partes de la República Mexicana, pero principalmente en Morelia, donde reside actualmente. Y vamos a hacer estas cantinatas que llevan, digamos, como temática la Michoacrania, haciendo alusión al conflicto bélico de Ucrania con Rusia y también pues lamentablemente a los conflictos que se han generado en Michoacán con el problema del narcotráfico, las autodefensas y todos esos problemas de violencia que se generan en nuestro estado y también en el mundo, entendiendo que la violencia no es la solución, nunca es la solución. Mejor es echarse una chelita y hablar tranquilamente para resolver cualquier problema. Muy bien, compañero. Oye, y una pregunta, o sea, si alguien nunca en su vida hubiera asistido a una cantinata, ¿cómo se lo describirías? Entiendo que tiene origen y es un poco controversial en la visita de los 7 templos. Nada más que en lugar de visitar 7 templos, pues como con un origen paródico, se visitaban originalmente pues 7 cantinas. Y que eso también tiene que ver con los 7 barrios que había en la ciudad de Morelia, los 7 barrios tradicionales. La verdad no me los sé de memoria, pero eran el barrio de la Columna, el barrio de San Juan, el barrio de San José, el barrio del Carmen. Ay, hay 2 que faltan. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y bueno, la cartelera de las cantinatas que se llevarán a cabo este próximo 12 de agosto está pues bastante original, bastante variada. Hay por aquí circulando extraoficialmente una propuesta de la cartelera, pero se las voy a leer. Las cantinatas se llevarán a cabo el día 12 de agosto del presente 2023. El tema es la Michoacrania, haciendo una analogía, una hermandad entre los conciudadanos del planeta, que son los ucranianos, quienes pues en este momento están viviendo un momento de conflicto y que en este mundo globalizado también nos afecta en cuanto a cómo percibimos la realidad, el mercado y la hegemonía de las grandes potencias. Como una forma de muestra de hermandad está la Michoacrania, y ese es el tema de este año de las cantinatas. Las cantinatas están siendo organizadas por Foro Cepa y Grupo Asco, quienes convocan a artistas de cualquier tipo de creación para la participación en estas cantinatas, que se llevarán a cabo el día 12 de agosto del 2023, y se convoca a músicos, actores, bailarines, performance, pintores, estiqueros, poetas, borrachos y público en general, haciendo pues alusión a esto de los parroquianos, que habíamos dicho que siempre es importante el parroquiano, o que el parroquiano es la figura más importante dentro de la cantina. Y bueno, a toda persona que quiera recorrer 7 estaciones o estaciones, cantinas, y en cada cantina tradicional se estará presentando pues alguna obra artística, alguna obra cultural de parte de los artistas independientes de la ciudad de Morelia. Y pues otra tradición de las cantinatas es el ir disfrazado y conforme a la temática pues del año, ¿no? Entonces para esta emisión de la Michoacrania pues se invita a las personas a asistir
vestidos de soldados, de militares, de estereotipos rusos, esto como una manifestación de protesta en cuanto a la situación de la Ucrania. Y pues es correcto lo que digo, querido Asu. Se puede ir la gente disfrazada como parte de la tradición, es como una especie de fiesta de Halloween. Se disfrazan y se pintan la cara. Como un carnaval, una fiesta, ¿no? Que siempre han sido las cantinatas. Muy bien, Asu. Oye, ¿y quién se va a presentar? ¿Qué artistas estarán presentando obra en cada una de estas estaciones de las cantinatas? Pues así como el maestro Jesús Moreno va a estar, el compañero también Lalo Aguirre, Canas, un servidor, pero también va a haber muchas otras personas participando, como puede ser Emanuel, miembros del Foro Cepa y otros invitados que quieren participar, haciendo por ejemplo arte circense, participando músicos de diferentes estilos musicales. También va a haber algunos poetas que nos quieren acompañar, entre otros artistas como artistas plásticos, el grupo o el colectivo Génesis, que hace performance y también hace obra gráfica, entre muchos otros compañeros que quieren participar y han participado. Entonces hay que entender que las cantinatas pues ya tienen una tradición en Morelia, que nos gustaría que nos ampliara quizás en el siguiente programa el maestro Jesús Moreno, que no nos ha podido acompañar recientemente, pero le vamos a hacer la invitación para que nos amplíe esta cuestión de las cantinatas y cómo estos espacios a veces funcionan como un impulsor para la creación, para la innovación dentro del arte y la cultura. Y bueno, también les quería preguntar, porque el maestro Chucho me ha comentado que todas las cantinatas tienen una temática particular. Hay algunas que tienen una temática, por ejemplo, de reciclaje, pintura en cartón reciclado. Hay algunas que son así como carta para un borracho. Muchas veces con un sentido social bastante profundo y crítico hacia el consumo del alcohol y hacia cómo nuestra sociedad de repente cae en la perversión y en las cosas que nos destruyen, así como la misma bebida nos da un momento de relajación, pues también nos hace caer en un momento pues de malestar social, y es un trasfondo importante de las cantinatas. ¿Me podrías recordar algunas historias o algunas emisiones pasadas? ¿Qué temas han tenido? Que digo, este año sería el de la Michoacrania, hablando de la guerra de Ucrania y de cómo se está militarizando la realidad, pero también pues cuáles han sido algunas emisiones anteriores, también para que la gente se haga una idea pues de la importancia de la autocrítica que propone esta expresión cultural que son las cantinatas. Bueno, la última emisión de las cantinatas fue, creo, no pude asistir porque estuve yendo a Zaguayo y a Morelia, pero creo que eran las cantinatas del fin del mundo, que tenía mucha relación con este problema que acabamos de pasar sobre la pandemia y todo lo que afectó y cómo cambió mucho nuestra forma de ser, de convivir, de relacionarnos, incluso hasta de pensar, porque cambió nuestra percepción, pero también nuestra forma de interactuar con los espacios, interactuar con otras personas. Y la forma de saludarnos cambió radicalmente. Antes había mucha más cercanía al momento de saludarnos unos con otros y ahora se fue modificando. Ahorita las cantinatas actuales abordan mucho un tema más actual, que tiene que ver el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y yo quiero mencionar que en la guerra no hay buenos ni malos. Sí, siempre es lamentable que un país invada a otro, pero creo que hay que leer todo el contexto, que es mucho más complejo. Aquí creo que no hay buenos ni malos y siempre en la guerra
pues los perdedores son la ciudadanía y los ganadores pues son esta gente vil, sin escrúpulos, que vende armas. Principalmente, lamentablemente, los Estados Unidos, que tiene una industria muy, muy grande y muy rentable de vender armas. Entonces hay que promover siempre la paz. Entender que a través de la paz, la convivencia y el diálogo es que se pueden resolver todos los problemas y no con los conflictos. Bueno, ¿alguna otra fecha memorable que recuerdes de las cantinatas? ¿Alguna otra emisión particular? No importa si no te acuerdas del año, más bien como el motivo que te guste recordar, porque digo, cada año se procura ser variado y variado de una forma también irreverente. Y la verdad no tengo muy buena memoria sobre estos eventos, pero creo que hubo una ocasión donde hubo un conflicto sobre el burro, y para el maestro Jesús Moreno pues fue algo interesante porque se creyó o se creía que en algún momento pues se le explotaba o se le maltrataba al burro, pero pues realmente pues los burros históricamente siempre han servido como, digamos, un animal que apoya al humano en sus actividades. Entonces yo creo que históricamente, no digo en particular para un burro en específico, pues cargar dos garrafones de pulque, pues no es una gran cantidad de peso. Entonces son animales que fisiológicamente creo que pueden hacerlo, y también hay que entender que a lo mejor este burro, porque como ya se ha dado mucho, los burros están en peligro de extinción, creo que están en esa lista. El hecho de que pueda transitar con cierta libertad, obviamente entre comillas, en el centro de Morelia, creo que le permite a este animal pues de alguna forma disfrutar de este espacio que está diseñado para personas y automóviles exclusivamente. Entonces creo que más bien es una oportunidad donde el burro puede salir a lo mejor ahí de su corral, de su granja, porque no necesariamente los traen de un lado para otro o están libres en el campo, ¿no? Los burros por lo general están en una cerca, en un espacio muy reducido para un animal que fisiológicamente está diseñado para recorrer grandes cantidades de metros o kilómetros al día. Pues entonces creo que la oportunidad de que pueda transitar en la ciudad de Morelia, aunque sea cargando unos pocos kilos, porque pueden cargar incluso vigas. Yo he visto muchos burros cargando una gran cantidad de vigas de madera muy, muy amplias. No digo que no sea un esfuerzo para ellos, pero sí lo es. Entonces, pues, comparado con cargar 5, 8 o 10 vigas, pues cargar 2 garrafones, pues creo que es mucha diferencia, ¿no? Y eso pues es todo por el día de hoy. Se nos está agotando el tiempo. No nos queda más que despedirnos y agradecer a todos los que hacen posible este programa, y por supuesto invitarlos el próximo día 12 de agosto a las tradicionales cantinatas de el maestro Chucho Moreno. Estaremos pues teniendo performance, arte circense y pues mucha diversión para todo el público que quiera pues seguir estas tradiciones y conocer un poco más de las cantinas tradicionales. Habrá 2 rutas. La primera ruta saldrá de El Juguete y la segunda ruta partirá de La Marimba. Entonces pues a partir de ahí estarán haciendo una escala en cada cantina tradicional y van a encontrarse eventualmente con pues insisto, cada estación va a tener una actividad cultural, un performance, una actividad teatral, algo de exposición, poesía, etcétera, y pues van a concluir eventualmente en alguna parte del centro histórico. Más detalles el próximo programa.
Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.